La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué personalidad más importante que el licenciado Miguel Seara Hatun, quien es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo? Muy buenos días, Miguel. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Miguel, por aceptar la invitación. Un gusto. Buenos días, Miguel. Hola, ¿cómo estás? Miguel, yo sé que tú como economista a lo largo de tu vida has sido un preocupado por el tema del desarrollo humano, de cómo la economía dominicana crece durante 50 años y tenemos una cantidad de problemas que son propios de países subdesarrollados, la superación de la pobreza. Ustedes tenían un programa de gobierno formidable, pero les toca la pandemia, una crisis económica, una crisis social y una crisis, ¿por qué no moral?, de la corrupción. ¿En qué medida las metas que ustedes tenían para el año próximo, o vamos a decir para el cuatrenio, pueden haber sido afectadas por esta conjunción de elementos que nadie esperaba que iban a ocurrir en el año 2020? Bueno, indudablemente afectan mucho, porque hemos tenido que concentrar todo el esfuerzo en primero sostener la economía en la medida de lo posible y también enfrentar el tema de la pandemia. Ahora bien, los principios no se han olvidado, los principios sí están ahí y el objetivo fundamental sigue siendo mejorar la calidad de vida de la gente. Y aún en el caso de la pandemia, el eje de la política, el eje central de la política, el propósito fundamental de la política siempre es mejorar la calidad de vida de la gente, y ese es el criterio técnico y ético que guía todas las políticas públicas. Así que efectivamente hemos tenido que posponer muchos propósitos y objetivos y estrategias que teníamos pensado en orden de enfrentar la situación de muy corto plazo y que esperamos en los próximos meses ya sea superada. Miguel, ¿y ese no sería un exceso de optimismo en medio de la realidad mundial y de la realidad local, que hemos visto cómo están impactando no solamente el precio, el incremento de los precios en diferentes rubros, en el plano internacional de los commodities, y también de una situación que todavía no termina de normalizarse? Tú eres experto en planificación. ¿De qué forma ese plan de 4 años contempló esos riesgos inevitables que son exógenos y algunos que pudieran ser de aquí, pero que no hay forma de controlarlos? ¿Cómo hacerle frente a todo esto? Porque obviamente para mejorar la calidad de vida de la gente tenemos que tener recursos y tenemos que tener una economía en marcha, porque el brazo del gobierno de asistencia y de endeudamiento tiene un punto, tiene un límite. ¿Se ha pensado en todo eso? Mira, sí, se está trabajando en ese sentido. Nosotros pensamos que en la medida en que la vacuna se extienda y se va a extender a todo lo largo de este año, probablemente, o quizás hasta un poco más, pero llegando a vacunar el 60-70% de la población mundial, o sobre todo de Europa y Estados Unidos, que son los mercados más importantes para nosotros, indudablemente va a haber una reacción positiva. O sea, se espera un rebote de la economía mundial este año, y un crecimiento de alrededor de entre 4 y 5%, y eso puede arrastrar a la economía dominicana. O sea que indudablemente hay condiciones, en la medida, por ejemplo, que ya podamos tener acceso a la vacuna, todo eso facilita la apertura de la economía. Ahora, una pandemia no es para toda la vida. Hemos tenido muchas pandemias en el mundo, en la historia del mundo, y se superan al cabo de X tiempo, X meses, ¿no? Yo creo que hemos pasado la fase más dura, porque ya estamos en la puerta de la vacuna. En marzo del año pasado no teníamos vacuna posible, y ya nos estamos acercando a una situación en donde se pueda manejar de una manera más efectiva, digamos, la situación económica y social, y de salud también. Es una mezcla entre
aquí estamos en un escenario en donde cualquier decisión es mala. O sea, si tú cierras la economía para salvar la salud, pues estás creando un problema. Y si no cierras la economía, puedes crear otro problema en el área de salud. O sea, estamos siempre en el medio de esas dos tensiones. Obviamente la prioridad para el gobierno ha sido mejorar la salud. Sin embargo, en la medida que estamos avanzando, en la medida en que se ve que ya la vacuna viene, pues hay que ir dándole prioridad también a la economía, permitir que la economía reaccione. Y ahí se está trabajando en planes inmediatos. O sea, tan pronto como se pueda relajar toda la situación, se están trabajando en reactivar, digamos, toda la economía, en soltar los caballos, como se dice, ¿no? Hasta ahora lo que se ha hecho es sobrevivir. Usted sabe que la crisis tiene en teoría 3 fases. La fase de la caída de la demanda de la economía, la caída, que esa caída de demanda afecta la estructura productiva y se produce un choque de oferta y eventualmente una crisis financiera, porque los que tienen crédito no pueden pagar. Afortunadamente, nos pegó muy duro la parte primera, o sea, la crisis de la demanda, la caída de la demanda agregada. Sin embargo, el aparato productivo ahí está, no ha sido tan afectado y por supuesto no hemos llegado a una situación de crisis financiera. Así que estamos esperando un poco que avance el tema de la vacuna. Miguel, cuando ustedes llegaron al gobierno ni siquiera le dejaron los recursos para los diferentes planes sociales. Sin embargo, ustedes lograron un esfuerzo, claro, lograron atraer capitales de los mercados internacionales, pasaron el año incluso con mejores números, con un déficit inferior al que se esperaba. ¿Cómo tú visualizas el comportamiento fiscal en este año? Que es un elemento muy importante. Mira, yo siempre pensaba que la situación fiscal antes de la pandemia bastaba con mejorar la calidad del gasto para poder salir de la situación. Y eso nos iba a dar un desahogo importante y sobre todo nos iba a dar la legitimidad necesaria para plantear lo del pacto fiscal. El año pasado los ingresos tributarios cayeron alrededor de 40,000 millones de pesos y los gastos aumentaron en 125,000, 130,000 millones de pesos. Eso provocó un déficit del orden del 7.7%, que indica menor del que habíamos proyectado, pero mucho mayor del que se había programado inicialmente al inicio del 2020, que era de alrededor del 2.3. Eso nos ha obligado a endeudarnos, lo cual crea una presión fuerte, sobre todo en el tema del pago de intereses, ¿no? Y bueno, y sobrepasamos el año, afortunadamente, se pudo lograr un acceso al mercado de capitales para financiar. Este año, por lo menos en el mes de enero, las cifras de recaudación indican que están mucho mejor que las del año pasado. O sea que estamos en una situación, si eso se mantiene, que no sabemos si se va a mantener, sobre todo porque en febrero se ha sentido un poco el impacto en la actividad económica, crecieron los indicadores de la enfermedad, sobre todo a partir de lo que ocurrió en las Navidades del año 2020. Y si las cifras siguen como están en enero, vamos a poder manejarnos mucho mejor y vamos a tener un déficit, vamos a poder cumplir la meta de un 3% del déficit fiscal de este año, el año de 2021. Así que nada, estamos en la espera. Es muy difícil decir en estos momentos, depende de cómo se comporta la pandemia, depende de qué tan rápido llegue la vacuna. Son circunstancias que no controlamos. El precio mundial de una serie de materias primas está aumentando, aumentó el petróleo, ha aumentado las grasas comestibles, ha aumentado el maíz, ha aumentado el sorgo, pero eso se debe básicamente a que muchos de los canales de distribución se han agotado. Y en segundo lugar, el tema del flete ha crecido y ha aumentado algo también el tipo de cambio. O sea, son factores que han influido. El tipo de cambio ya está estable, completamente estable, y está más que estable. Inclusive ha habido una cierta revaluación muy tímida, pero lo ha habido. Y ahora el tema de
de los mercados internacionales, sobre todo lo que se llama el precio de las commodities, es decir, las materias primas. Algunas materias primas han aumentado debido en parte por este factor que te señalaba al principio, de que los canales de distribución se agotaron, y segundo, por la expectativa que hay de reactivación económica. Pero, Miguel, ¿no hay una preocupación excesiva de los empresarios? Porque yo he venido diciendo que la inflación el año pasado, de acuerdo a los datos del Banco Central, fue apenas de 5.5%. Aunque fue por encima del límite superior de la meta del programa monetario, pero 5.5 no es una inflación del otro mundo, mucho menos en una situación de crisis económica. ¿O es que en enero ha pasado algo muy importante como para que el empresario esté preocupado con la inflación? No. Más o menos siguen los mismos niveles. O sea, no hay por qué. De hecho, la inflación subyacente, o sea, la inflación que no tiene que ver, digamos, con el precio de las mercancías más volátiles, como los alimentos, el combustible, o sea, lo que es la inflación que refleja más la política monetaria, creció en 4.77, 4.8, y la inflación global de la economía en 5.5. Es decir, que no hay esa fuerza. Puede que haya algunos productos, ¿no? Lo normal, que aumenten. Por ejemplo, si aumenta el maíz, va a aumentar el precio del pollo y de los huevos, ¿no? Pero no ha habido una fuerza tan importante en aumento de precios. Miguel, las esperanzas del gobierno, según lo que nos expresabas anteriormente, están cifradas en una recuperación fundamentada en que se vacune el 50% de la población mundial o de la población de los Estados Unidos y los países de Europa. Pero estamos tomando muchas acciones locales. Con el tema de la vacuna, ¿no? Hay muchas. Sí, con el tema de la vacuna todavía hay muchas interrogantes y todavía se está cuestionando la efectividad con la nueva cepa y todavía hay muchas quejas de que no está llegando con la fluidez que se había prometido, con la incapacidad que tienen los laboratorios de dar respuesta a una demanda tan alta y sobre todo vacunas como la que se están usando actualmente, que son de 2 dosis. Aquí se ha prometido que llegaba en enero, que febrero, ahora en marzo, y vamos a ver cuándo se hace realidad. Si eso va y no es posible, Miguel, es decir, si no se puede poner la vacuna y si la vacuna no funcionara tan efectiva como se ha pensado que pudiera ser, en medio de un panorama en el que el presidente y el gobierno siguen todos los días prometiendo obras. Un periódico contó que en lo que va de gobierno hay más de 70 obras nuevas prometidas. Entonces, ¿tiene este gobierno un plan de contingencia en caso de que esas expectativas no resulten ser una realidad? Mira, el gobierno ha sostenido la actividad económica. El año pasado la sostuvo. Y la sostuvo con programas de ayuda, con programas de compra, con el financiamiento, con un rápido financiamiento. Lo ha mantenido también con la capacidad de compra que tiene el Estado, o sea, sosteniendo la demanda agregada de la economía. Este año igual, o sea, hay muchísimos programas de inversión que se están realizando y se está realizando sobre la base de ahorros que se han ido sacando de un lado y de otro, más los financiamientos. Lo que más ha parado al Estado es toda la burocracia que está alrededor de los proyectos de inversión. Hay un proceso que hay que seguir, que hay que respetar. El presidente dice muchas veces, entre velocidad y transparencia hay que elegir la transparencia, pero eso implica que hay que agotar un proceso, ¿no? Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo interno para sostener la actividad económica. De hecho, la tasa de crecimiento en mensual se ha ido reduciendo. El promedio del año es negativo. Ha habido una tasa de crecimiento negativa de alrededor del menos 6%. Pero la tasa, por ejemplo, tuvimos en abril, creo, como 30% de una caída y prácticamente al final del año hemos tenido una caída de nada más del 1%. Es decir, que la economía se ha ido poco a poco adaptando a las nuevas circunstancias. No en la magnitud que uno quiere, pero sí los sectores, por ejemplo, las remesas se han mantenido. Zona Franca
se está recuperando activamente, la agricultura está respondiendo. Si tú sacas un poco los resultados del sector turismo, del cálculo del producto, tú verás que el efecto de los demás sectores prácticamente registraron un leve crecimiento positivo. Así que se están haciendo cosas. Pero bueno, yo creo que hay que entender algo. Sea como sea, no hay una solución en un solo país. O sea, no existe eso. Y sería una locura pensar que puede haber una solución en un solo país. No la hay. Porque los requerimientos financieros y de liquidez que tiene el mundo hoy son inmensos. Miren el programa de los Estados Unidos, miren Europa. Las tasas de crecimiento en Europa fueron negativas completamente, de crecimiento económico. Entonces, solamente China pudo crecer un poquito este año. Entonces, no hay una solución en un solo país, se necesita financiamiento y tendrá que haber una especie de un plan Marshall o de un mecanismo de financiero que le dé liquidez a la economía y que permite sobrepasar la situación. Si se prolonga la situación de salud. Por supuesto, como quiera hoy día, por el nivel de endeudamiento que tiene el mundo, va a ser necesario algún tipo de acuerdo multilateral para enfrentar la situación. Miguel, con el tema del empleo, que era una de las metas de ustedes, los 600,000 empleados, ¿tú dispones de datos frescos de cuánto fue vamos a decir, el número máximo de parados y lo que es hoy? Porque Pepe Abreu habla todavía de 191,000 pérdidas de empleos. Sí, sí, un poquito menos, diría yo. La tasa de desempleo ampliada al tercer trimestre del año pasado, que es el último dato que tenemos fresco, así, de medición global, subió como a 15 o 16. Pero, por ejemplo, las personas que pagaban la seguridad social, sabe que perdimos 500,000 en los primeros meses de la pandemia, se han recuperado más de 300,000. Entonces hay un poquito menos de 190,000 ahora mismo en personas que no han logrado recuperar sus empleos. Esa es una buena noticia. Sí, claro, ¿no? Y ha habido indicadores que se están mejorando. La población, por ejemplo, ha vivido en gran medida por las remesas. Las remesas han crecido el año pasado y se mantienen muy activas. O sea, es una mezcla de ¿Y la inversión extranjera directa, Miguel? La inversión extranjera directa, no he visto cifras. Ha habido movimiento en el sector hotelero, pero no recuerdo ahora la cifra. Ok, Miguel, y en cuanto a las expectativas de acuerdos y de pactos, ya me refiero, tú hablabas de pactos multilaterales. En el caso de aquí, de lo local, el empresariado y demás, en medio de la situación actual, ¿cuáles son las expectativas que podría tener el gobierno con respecto al llamado pacto social? Bueno, el gobierno se ha planteado todo el tema del pacto eléctrico, el pacto fiscal, y un pacto social es inevitable. O sea, de hecho, ha habido cambios importantes, digamos, en el estilo de gobernanza del país. El tema de grandes aspiraciones que había mantenido el pueblo dominicano. Por ejemplo, en el tema de justicia, en el tema del arbitraje. Esto es una sociedad donde no había árbitros, donde la política había cooptado a los mecanismos de arbitraje de la sociedad. Hoy día eso va en proceso de transformación. O sea, no era posible que un dirigente de un partido político pasara a ser juez o árbitro de algo de un día para otro. Eso se ha cambiado completamente. Y lo hemos visto con la selección de jueces y con la selección con el ámbito de la justicia, es muy claro, ¿no? La decisión de que se haga justicia, una justicia independiente, una justicia que no esté comprometida con nadie. Pero todo eso ha sido parte de los avances que hemos tenido en este momento. En el caso del pacto fiscal, la idea es
primero transparentar todo el gasto público. Lo poco que se ha hecho o lo mucho que se ha hecho ha sido básicamente con recursos, parte con endeudamiento, pero parte también mejorando la calidad del gasto. Por ejemplo, antes había que 90 vicecónsules que había en Estados Unidos, 50 aquellos, ahora creo que son 6 o 7, ¿no? Antes había ministerios donde direcciones generales, había 30 subdirectores, ahora no se puede tener más de 2 o 3. O sea, todo eso se ha ido mejorando y ha ido cambiando. Entonces, eso ha hecho que la calidad del gasto vaya mejorando. En la parte tributaria va a ser necesario entonces hacer algunos ajustes en la parte de ingresos, pero todo va a depender de la claridad con que se maneje el gobierno en materia de gasto público y que le dé legitimidad para que la sociedad pueda confiar que esos recursos se van a utilizar de una manera adecuada. ¿Se podría decir, Miguel, que se ha desmontado ya todo el aparato heredado en términos de botellas, de nominillas? Porque todavía ayer fue cuando descubrimos por Diario Libre lo que había pasado en el Ministerio de Industria y Comercio, pero ya se puede decir que se ha desmontado toda esa cuestión en todo allá el sector público, vamos a decir, centralizado. Yo diría que sí, que se está reduciendo. Yo no diría que está terminado, porque uno siempre encuentra cosas nuevas todo el tiempo y va mejorando el uso de los recursos, tanto humanos como financieros. Y eso es un proceso de aprendizaje también. Y uno va atendiendo lo más urgente y en la medida en que avanza el tiempo va atendiendo cosas quizás menos urgentes, pero de gran impacto, ¿no? Pero yo diría que todavía inclusive puede durar un poquito más. Porque uno se encuentra con una situación, hay que determinar si es irregularidad o si fue un problema administrativo puro y simple, ¿me entiendes? Entonces yo todo diría que ya hemos pasado una fase más crítica, ya tenemos 5 meses, casi 4 o 5 meses en el gobierno y 5 meses, ¿no? Y yo creo que ha ido mejorando mucho lo que es la administración pública. Y está claro y definido, Miguel, el acompañamiento que le dará el gobierno en este 2021 a las clases más necesitadas, a las más vulnerables, a las que todavía no se han podido recuperar, a las que necesitan realmente una asistencia definida. Y quizás se hablaba hasta de abril, pero todo va a depender de cómo marcha la economía internacional y local para eso. ¿Hay un plan de acompañamiento en medio de esta crisis? Sí, mira, el instrumento está ahí y se está operando. Esto, todo lo que tiene que ver con quédate en casa, y tenemos el instrumento que es con Ciuben, que nos permite identificar a las personas. Ahora, la decisión del gobierno en diciembre, en noviembre, diciembre, fue que cerrar, transformar el quédate en casa en atrévete, que es cuando no me acuerdo si se llama, o sea, se va a dar el doble de lo que se daba para comer el primero, o sea, 1.600 pesos por familia. Eso está ahí y vamos a llegar a abril. Yo creo que hay que esperar un poco a abril o finales de marzo para ver cuál es la situación y si es necesario prolongarlo. Bueno, se discutirá en su momento. Nada está escrito en piedra en este escenario. Nada. Y no se pueden tomar decisiones rígidas, decir se acabó o continúa o va a ser para siempre. No se sabe. Yo creo que hay que esperar un poco en el mes de marzo, ver cómo está la situación, si la situación se ha relajado más o no. Entonces ahí ponderar y tomar una decisión. Miguel, y hablando del partido, porque tú además eres político, es decir, se puede decir que ya las presiones han cedido, que han logrado a los compañeros meritorios colocarlos en el gobierno. Bueno, hay mucha demanda y poco a poco se ha ido colocando a la gente. Por ejemplo, depende mucho también de las capacidades, dónde pueden estar. Entonces, lo que se está haciendo ahora es un problema de compaginar oferta con demanda, ¿no? Porque nosotros necesitamos más gente, pero necesitamos más, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? En economía se necesitan más economistas. Yo creo que aquí hay un exceso de mercadólogos,
de publicistas, de abogados, de el área financiera propiamente, ¿no? Hay un exceso de profesionales de esa área. Sin embargo, no tenemos economistas, qué sé yo, que puedan modelar, que sepan matemáticas, que más formación de economistas, ¿no? Entonces eso es lo que se está tratando de identificar, que se pueda compaginar la oferta con la demanda, en el caso nuestro, ¿no? En otros casos no, en otros casos depende si es un tipo de trabajo administrativo, bueno, pues se está resolviendo poco a poco. En algún momento el Ministerio de Economía manejaba recursos externos, incluso construía en la época de Temístocles Montaje. Eso ya desapareció. Sí, nosotros solamente manejamos cooperación y tenemos también un fondo de cohesión social, de cohesión territorial, que son 400 millones de pesos que se dedican básicamente a los municipios más pobres del país, sobre la base de proyectos claramente identificados. Y en el área de la cooperación internacional podemos ser ejecutores, que es más bien como administrar los recursos, garantizar. A veces nos piden que colaboremos nosotros como ministerio, por si se va a dar una cooperación con algún tipo de institución que a lo mejor no tiene la infraestructura administrativa ni la capacidad necesaria para cumplir con todos los requisitos administrativos que tiene la cooperación, pues a veces nos piden que acompañemos nosotros. Entonces, en esos casos sí se acompaña el proceso de ejecución. Nosotros no estamos, nuestro cliente en el Ministerio de Economía es el propio gobierno, fundamentalmente. Exacto. Ustedes no van a construir, por ejemplo. Ustedes de manera directa. Sí. No, ahora, por ejemplo, el jueves vamos a Pedernales a poner en ejecución un proyecto con la cooperación española, la cooperación de Andalucía, de casi 400.000 euros, y es un proyecto de cooperación para fortalecer el poder, la administración local y el poder ciudadano, digamos. Perfectamente. Jacqueline, si tienes alguna pregunta, nos quedan pocos minutos. No tengo ninguna otra pregunta. Yo pienso que ha sido bastante edificante la participación de Miguel Seara Hatton, como siempre, no defrauda. Así que vamos a tenerlo muchas veces más para ver cómo marchan las cosas en este 2021. No, además nos deja una sensación de optimismo, ¿no? Que hace mucha falta, le hace mucha falta al país. Miguel, muchísimas gracias por tu participación y la gentileza. Miguel es de los funcionarios que toma el teléfono, que responde el WhatsApp. Ojalá todos fueran así. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Miguel.